Buenas tardes al Cuerpo de Cadetes del Colegio Militar de la Nación. Damos inicio a la segunda conferencia de estas jornadas sanmartinianas. En esta jornada podremos escuchar a un historiador gran conocedor como pocos de la fisonomía de nuestros próceres. Estamos hablando del historiador Roberto Colimodio, que ha escrito mucho sobre la preparación y la formación intelectual, moral y ética de nuestros arquetipos. Y gracias a sus estudios avanzados, a sus investigaciones acertadas, nos ha permitido reconocer aspectos quizás olvidados de nuestros héroes. Decimos quizás porque siempre es importante adentrarnos en la vida de la gesta de estos grandes personajes de nuestra historia, de nuestros grandes prohombres, nuestros arquetipos. Y hoy nos va a disertar Roberto Colimodio sobre la fe de San Martín. Esa fe en la causa por la cual se lucha, creer en la causa por la cual se sirve, como dice nuestro manual del ejercicio del mando, tener fe en sus convicciones y, en definitiva, tener fe en Dios, como señala el primero de nuestros valores institucionales del ejército argentino. Creo que va a ser importante para todos los cadetes escuchar atentamente a nuestro reconocido historiador Roberto Colimodio, columnista en muchos medios gráficos, un hombre apasionado por la historia, que tenemos que definirlo. Y eso es lo que nos une a todos los que amamos la historia de nuestra patria, amamos la historia grande de la patria. Ahora, el profesor Juan Blaustein leerá una síntesis de la trayectoria académica del expositor. Juan, por favor. Bueno, mi teniente coronel, Roberto Alfredo Colimodio es historiador y genealogista. Su pertenencia institucional como miembro de número de la Academia Argentina de la Historia, miembro adherente del Instituto Argentino de Historia Militar, es miembro correspondiente por Buenos Aires, entre otros, de la Academia Nacional Sanmartiniana y del Instituto Nacional Belgraniano. Entre sus libros publicados se mencionan Soldados de San Martín en San Lorenzo, Oficiales de Belgrano, prisionero en Ayohuma, Historias de una batalla perdida, editado por la Fundación Soldados, San Martín, más allá del bronce, Repatriación de los restos del general San Martín, un largo viaje de 30 años. El tema de hoy, como ha mencionado el teniente coronel Rospide, es San Martín, un hombre de fe. Le damos la palabra al expositor. Adelante, Roberto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Santiago. Yo no vengo de una base militar, así que sepan disculparme, quizás esta falta de solemnidad, pero gracias a Santiago Rospide por la convocación al Colegio Militar de la Nación. Realmente me siento muy honrado de estar hoy aquí y gracias también, Juan Blaustein, por la presentación. Uno creo que cuando tiene que hacer las cosas tiene que ser un apasionado en lo que hace, ¿no? Y también tener fe. Y no solamente la fe religiosa, sino también la fe en uno mismo, ¿no? Y también San Martín nos ha dado muchísimas pruebas, además de ser el arquetipo de nuestra argentinidad, nos ha dado muchas muestras de fe en sí mismo, fe en sus hombres, fe en sus camaradas de armas, fe en sus subordinados. Pero también, como bien decía el teniente coronel Rospide al principio, a veces quedan aspectos de la vida de uno de nuestros personajes más grandes de la historia argentina
que quedan soslayados y opacados también por su gran trayectoria militar, ese arquetipo de líder, ese modelo de líder americano que es el general don José de San Martín. Y dejamos de lado a veces algunos aspectos personales, algunos aspectos políticos y también algunos aspectos de su fe religiosa, que en algún momento fue bastante discutida por diversos motivos que ya conocemos, donde diversas agrupaciones intentan bajarle el nivel de religiosidad a un personaje que lo tuvo. Y la idea de esta charla es dar a conocer por qué San Martín es un hombre de fe también. Me voy a basar en los escritos del padre Furlong, que fue un crítico de quienes criticaron esa falta de religiosidad de San Martín, y espero que sirva en esta visión entender un poco más la historia del argentino más grande. Pusimos el título de San Martín, hombre de fe, porque en base a un artículo que publiqué en Diario Clarín en el suplemento de valores religiosos, donde en algún momento que se había dudado de su fe católica por su supuesta pertenencia a la masonería, cosas que son o eran en esa época incompatibles, tenemos que reconocer que San Martín fue el más grande soldado, un caballero de espíritu cristiano, que nació, vivió y luchó en una América hispana, así antes como después de 1810. Y hablar de América hispana es ponernos en contexto, porque por herencia fue un español y fue soldado. Por educación y por convicción fue un caballero muy culto, un autodidacta, gran lector y también un católico sin tacha. Por su acción militar fue grande en Chacabuco, en Maipú, y más grande en el cruce de 4 cordilleras. Siempre acompañado, obviamente, de sus hombres y su ejército. En la acción cívica superó con grandeza de espíritu a todos sus contemporáneos y también se superó a sí mismo, retirándose del campo de la gloria luego de la entrevista de Guayaquil con Simón Bolívar. Su amor a la soledad, al silencio y a la meditación fue lo que iluminó su inteligencia, lo que robusteció su carácter y que hizo que conociera cuál era la verdadera grandeza, que era el bienestar y la felicidad de los demás como móvil de sus acciones. En esto concuerda con uno de nuestros grandes padres fundadores, que fue también el general Manuel Belgrano, que si bien no hay discusión sobre su fe religiosa, porque lo dejó bien sentado en muchísimos de sus escritos y en su propia autobiografía, cosa de la que carecemos del general José de San Martín, esto lleva a que a veces se sucedan este tipo de controversias respecto a la religiosidad. Repito, hoy trataremos de dar muestras de qué tan religioso fue San Martín. Alguna vez lo trataron como que era un deísta, y entendemos que deísta es aquel que admite la existencia de Dios y profesa una religión natural, pero niega la revelación divina y toda religión positiva. Por el contrario, ser católico entendemos al cristiano que profesa la religión católica, que lo podemos también llamar un católico nominal, aquel que sí se considera católico, pero piensa y obra con prescindencia de la doctrina y de la moral. Puede ser un católico práctico, también llamado militante, que es aquel que conoce y acepta el credo católico, las enseñanzas de la Iglesia, y se empeña también en cumplir con los mandamientos divinos o eclesiásticos. Está también el católico práctico, que puede a su vez ser ferviente, apostólico y santo. El ferviente, además de lo que dije recién, comulga, siente afecto por la Virgen y participa devotamente en obras católicas. Este hombre católico práctico y ferviente puede ser también apostólico si se esfuerza por impedir las ofensas a Dios y, en cuanto pueda, propagar la doctrina y moral cristianas. Será un santo si ejecuta todo lo dicho en grado heroico. De acuerdo a estas definiciones,
que da Guillermo Furlong, ¿qué les parece que fue San Martín en su época? En el contexto que hablábamos de una América española, una América hispana, que fue dominado primero y constituida después por legiones que profesaban la fe católica, podemos enmarcar que la lucha de la independencia fue iniciada y sostenida por hombres educados en esas creencias religiosas. Damos como ejemplo el Acta de la Independencia del 9 de julio de 1816, que lleva la firma de ilustres ciudadanos y además ministros de la Iglesia. Tal fue la cuna de nuestra nacionalidad. San Martín no pudo ser deísta para Guillermo Furlong, porque eso queda evidenciado cuando probamos que su conducta religiosa, de la que dio tantas muestras, fue real y sincera, es decir, que respondía a los postulados íntimos de su noble alma. Furlong, a su vez, como dije que era muy crítico, apuesta fuerte al decir que ni Mitre, el hijo querido de las logias porteñas, ni Otero, el fraile apóstata, ni Carranza, ni Juan María Gutiérrez, que eran notorios liberales, aceptaron que San Martín había sido masón, pero indican que su religiosidad obedecía a móviles políticos y militares. Furlong, y sigo citando, dice que quienes así piensan y escriben con relación a las ideas y sentimientos religiosos de José de San Martín, no se percatan que infieren al héroe de la patria la más flagrante ofensa, ya que clasifican al general como un simulador o un farsante. Lejos de ello, si rebobinamos un poquito y decimos que algunos autores dicen que su religiosidad era por conveniencia, la idea es demostrar, y lo hace también el padre Furlong, y lo hacemos habitualmente quienes recopilamos momentos de la historia de San Martín para comprobar que su fe era sincera. Por más que los historiadores no quieran u omitan probar la catolicidad practicante del padre de la patria, la probamos sencillamente por hechos históricos que sucedieron y que además era un práctico en el espíritu y que tenía también tendencias apostólicas, porque propugnó la doctrina, la moral y la devoción piadosa. Entonces, a veces nos preguntamos si todos estos hechos históricos que vamos a narrar fueron por política o por convicción religiosa. Por eso analizaremos una serie de hechos históricos en torno a la vida del Libertador y vamos a determinar si sus actos pudieron o no obedecer a una causa política conveniente o si fueron por convicción. Vamos por el primer punto. Formó su hogar con la bendición de la Iglesia. En realidad no tenía otro camino porque no existía el matrimonio civil. Pero también recibió la absolución de sus pecados en confesión y recibió a su vez también la Sagrada Comunión, que no eran obligatorias para casarse. Luego, otro punto. Luego del combate de San Lorenzo en 1813, bien por razones políticas pudo agradecer a los padres franciscanos del convento la ayuda que le brindaron. Pero no se entiende el porqué de tanto afecto en las cartas que intercambiaron y también su preocupación personal para que estos padres franciscanos, que en su mayoría eran españoles nativos, se les extendiese la carta de ciudadanía, como tampoco pensamos que por política mandase también celebrar varias misas rezadas y cantadas por los fallecidos en el campo de batalla. Tampoco, en otro tercer punto, se entiende que por política en el ejército de los Andes permitiese a sus soldados oír la misa dominical y hasta incorporase capellanes a su estado mayor. Pero no obstante, agregó una capilla portátil en el campamento del Plumerillo, que además se rezara el Santo Rosario en compañías y escuadrones. Esto lo cuenta Porredón en sus memorias, que fue un soldado de San Martín en Mendoza. Puede explicarse también que por política aceptase que sus capellanes colocaron bajo la protección de la Virgen al ejército, y sería entendible también su presencia solemne y ceremonial. Pero sin embargo, él fue el que tomó la iniciativa y reunió a su Estado Mayor para discutir sobre el patrocinio, si bien de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen o de Nuestra Señora de la Merced.
Es decir, que fue electa con gran presión de San Martín por Nuestra Señora del Carmen, porque cuando él estuvo muy enfermo en Saldán, le rezó muchísimo a una virgen que era de la patrona del Carmen y que lo repuso de su salud. Y él fue agradecido a esta virgen. Por eso es inconcebible que en aquella tamaña demostración de ofrenda a la Virgen, como después lo veremos, le dio su bastón de mando, esa tamaña demostración de fe, San Martín fuera un personaje pasivo, decorativo, respetuoso pero indiferente, cuando fue realmente él el protagonista de aquel acto religioso patriótico con la gallardía habitual que consagró a Nuestra Señora al ejército. Otro punto que podemos decir que puede haber sido una medida política, que se cerrasen las tiendas y el comercio en Mendoza para que quienes los desearan pudieran acudir a los sermones, pero ¿cómo explicar que haya prohibido las blasfemias y que se castigó toda expresión ofensiva a Dios y a la Virgen durante su gobierno en Cuyo, incluso con castigos corporales? Se puede entender como política que asistiera el propio San Martín a misa dominical en Mendoza, con su Estado Mayor habitualmente, y al frente de sus tropas. Pero lo político estaba fuera del alcance en el campamento, donde igual mantenía esa costumbre. A lo mismo, en el mismo caso, que en su breve estancia en Montevideo en 1829, donde hay testimonios de época que cuentan de su asistencia a la Santa Misa dominical sin faltar a una sola de ellas. También por política puede haberse congraciado por el muy católico pueblo limeño al proclamar la independencia del Perú y también darle su primera constitución a esa nueva nación, invocando el nombre de Dios Todopoderoso. Pero, ¿cuál sería la razón que justificaría que en el artículo 3 de esa constitución dijera que nadie podría ser funcionario público si no profesa la religión del Estado, que es la católica, apostólica y romana? También razones diplomáticas del protocolo o la ya mencionada política pudieran inducirlo a ser respetuoso con los obispos y el clero. Sin embargo, fue piadoso e indulgente con aquellos prelados que fueron contrarios y hasta con aquellos que conspiraron contra la causa emancipadora. No obstante, tenemos algún testimonio personal de su correspondencia privada posterior de algunos comentarios irónicos en torno a los miembros de la Iglesia y al Vaticano. Tampoco San Martín era libre de criticar lo que no le gustaba, obviamente. Pero volviendo al tema de la dualidad de ideas, ¿podemos creer que San Martín pensara de una manera y actuase de otra? ¿Que fuera un simulador? Obviamente que no. Luego de sus triunfos militares y cuando la gloria lo cubría, al haber no solamente conquistado Chile, sino también la simpatía del pueblo americano, ¿tenía necesidad de hacer actos religiosos ficticios para acrecentar su prestigio o su autoridad? Estas son algunas cosas que uno va notando en su vida pública. También nos preguntamos qué sucedía en los actos reservados, en los íntimos, qué hechos, qué momentos de su vida pueden confirmar su devota catolicidad. Y muchas de estas respuestas están en su correspondencia privada y en esa correspondencia reservada con sus contados amigos o ex camaradas de armas, luego de su ostracismo voluntario en Europa, donde ya la política no tenía tiempo ni lugar en su vida. Por ejemplo, le escribía a Pedro Molina en 1836 que su salud estuvo tan mala que creyó que llegaba a su fin y que como solo Dios es el que dispone de las cosas de esta vida, él ha permitido que lejos de sucumbir, le haya recobrado en términos que hace años que me encuentro tan bueno. 6 años después, 1842, le escribía a su amigo Miguel de la Barra, que fue un amigo personal chileno, que fue encargado de negocios en París, con quien frecuentemente
se vieron en Bruselas y también en París, compartían viajes, y le hablaba en relación a la muerte de algunos amigos cercanos. Cito: estos golpes repetidos me afectan, pero gracias sean dadas a Dios, mi salud quebrantada ha podido soportar estas desgracias. Mucho tiempo antes, en 1816, también le escribía en forma confidencial a su vocero en Tucumán, al diputado mendocino Tomás Godoy Cruz. Le pedía que dedique para su amigo, para él mismo, media hora del correo, que Dios y nuestra Madre y Señora de Mercedes se lo recompensarán. También le escribía dándole instrucciones para que el Congreso declare cuanto antes la independencia, y que lo mismo da el sistema de gobierno, que fuera de una u otra naturaleza, si una república o una monarquía constitucional, con tal que no tenga tendencia a destruir nuestra religión. Estas cartas, escritas en forma privada y en confianza a hombres amigos que no eran eclesiásticos y donde la formalidad muchas veces quedaba de lado, contienen innumerables expresiones como Dios nos dé acierto, confío en Dios, gracias a Dios, Dios es el que dispone, etc. Hasta incluso una carta muy íntima de índole familiar donde le pide al cielo que lo bendiga con un hijo. Creo que podemos dar muchísimos más ejemplos de estos y lo voy a seguir dando. Yo no sigo una de las máximas de San Martín, que hable poco y lo preciso. Y también tiene que ver en esa vida personal su crianza, ¿no? Porque sus padres, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, ambos fueron terciarios dominicos en su estancia en Buenos Aires. Hay actas en la iglesia o convento de Santo Domingo de Nuestra Señora del Rosario que así lo documentan. Fueron cofrades de Nuestra Señora de la Blanca y hablan también de una tradición familiar auténticamente cristiana. Conoció a su futura esposa, Remedios de Escalada, en una misa de gloria en el templo de San Miguel Arcángel, en Buenos Aires. Contrajo matrimonio con ella, con misa de esponsales, recibiendo la bendición y comunión como verdadero cristiano, como lo dije antes. Y dice el padre Furlon, además, que no era muy común entonces el comulgar en días de bodas. Pero San Martín, como buen católico, oye misa, confiesa y comulga al construir su cristiano hogar. En su vida privada, conservó durante muchísimos años un rosario de madera del Monte de los Olivos, obsequiados por las hermanas de caridad que cuidaron de él después de Bailén. Y ese rosario, hoy en el Museo de los Granaderos, fue donado por la familia de Manuel de Olazábal, a quien San Martín se lo regaló para que le trajera suerte y se recuperara de sus heridas. Y el propio Olazábal dice que lo usó siempre, y se lo vi suspendido del cuello debajo de la casaca a manera de escapulario. En una carta a Tomás Guido, gran amigo y confidente del general San Martín, que le escribe desde Bruselas en 1827, a pocos años de su ostracismo voluntario, le dice que, gran Dios, echad una mirada de misericordia sobre las provincias unidas. Sí, amigo mío. Toda la protección del Ser Supremo se necesita para que ellas no se arrepientan de tal elección. En una carta que mezcla un poco de política y también de sus deseos, de que Dios acompañe las decisiones de las, en ese momento, golpeadas Provincias Unidas. Y también le escribe a su consuegra, Dominga Buchardo de Balcarce, madre de Mariano Balcarce, esposa de su hija Merceditas, desde París en 1831, donde no hay necesidad de hacer política. Y le dice que Dios ha escuchado mis votos, no solo encontrando reunidas estas cualidades en su virtuoso hijo, don Mariano, sino también coincidir el serlo de un amigo y compañero de armas. Al mismo Tomás Guido, ya en 1843, le dice: quiera Dios oír mis votos en su favor. Ellos serán siempre porque terminen nuestras disensiones y renazcan los días de paz y unión que tanto necesita nuestra patria para su felicidad. Esto se ata con los pensamientos que tenía San Martín siempre de unión
de orden, de paz, de jamás desenvainar su espada por cuestiones políticas para derramar sangre americana. Algo que fue coherente en toda su vida pública y también su vida privada. También tenemos lo que a mí me gusta llamar a veces historia tangible, ¿no? Que son las reliquias que quedaron del general San Martín en relación, en este caso, a su fe católica. Una de ellas, mencionada al pasar anteriormente, es el bastón de mando, que él entrega a la patrona y general, a la señora del Carmen, por la decidida protección que ha prestado el ejército de los Andes, porque fueron demasiado visibles. Un cristiano reconocimiento me estimula a presentar a dicha señora el adjunto bastón como propiedad suya y como distintivo del mando supremo que tiene sobre dicho ejército. También hay testimonios que lo acompañaban en sus viajes. Un cuadro de la Virgen del Carmen de 38 por 31 centímetros que lo acompañó hasta Lima, y cuadro que al retirarse de la vida pública le regaló al general Las Heras. Y también el relicario que mencionábamos de Nuestra Señora de Luján, que hoy conserva el Museo Histórico Nacional, que él le había regalado a su ahijado Olazábal. Puedo dar una larga lista en su correspondencia de menciones a Dios, al cielo, al Todopoderoso, pero sería largo y aburrido mencionarlo. Creo que para muestra basta un botón, como dice el refrán popular. Así que me gustaría pasar a un tema que quizás después va a ser motivo de preguntas varias, que obviamente lo dijimos al principio, no sé si lo dijiste, Santiago, es que me gustaría poder responder las inquietudes de los cadetes respecto al tema que estamos tratando u otro que pueda derivarse. Vayamos a su muerte, a 171 años atrás, un 17 de agosto de 1850, en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde San Martín muere sin recibir los sacramentos, porque su muerte fue repentina. Recordemos que él se sentía bien hasta el mediodía, que estaba en presencia de su médico, que tenía un pequeño malestar, que no le dieron mayor importancia, y su muerte, por supuesto, fue totalmente inesperada. Una de las personas que lo acompañaba, el chileno Francisco Rosales, en carta a su gobierno escribe que San Martín acabó sus días con la calma del justo. También cuando Félix Frías, otro amigo personal de San Martín, llegó horas después de la muerte del general, se encontró con la sorpresa de que su amigo había fallecido, se encontró con dos monjas orando junto al cadáver que tenía sobre su pecho un sencillo crucifijo de madera. Estos son testimonios directos de personas que fueron testigos de estos momentos. A veces también se critica su testamento, porque carece de las fórmulas cristianas tradicionales y de las mandas de misas en responsos en su memoria. Puede ser cierto, si uno lo compara con el testamento de Manuel Belgrano, donde la mitad son de las palabras que escribe el general Belgrano, están dedicadas al tema religioso. Pero el documento, que fue escrito de puño y letra de Libertador en 1844 en París, es muy breve, en líneas generales, es muy conciso, como acostumbraba a escribir el general San Martín, que muchos dicen que se parece a una minuta o una ficha resumen más que a un testamento, o también como esos partes escuetos de batalla escritos de la línea del frente, ¿no? Siempre recordemos que cuando tenía que escribir el parte de Maipú, Las Heras le dice, no, pero explique, general, el orden oblicuo. No, nadie va a entender nada, vamos a hacerlo simple. Y así fue San Martín, siempre, un hombre práctico, ¿no? Por más que estuviese en todos los detalles, él no le gustaba mucho agarrar la pluma y escribir, y lo manifiesta permanentemente en sus cartas. En algunas a sus amigos le dice, bueno, ya he escrito demasiado, no lo quiero aburrir, pasemos a otro tema o hagamos, dejémoslo para la próxima.
Pero en este testamento, San Martín, y reitero, escrito de puño y letra, lo inicia con: en nombre de Dios Todopoderoso, a quien reconozco como hacedor del universo. Él prohibió todo tipo de funerales, era enemigo de la pompa, de la fastuosidad, del lujo, pero sin embargo, obviamente un cortejo fúnebre muy íntimo, su familia, los amigos, Félix Frías, quien le creaba la casa, Alphonse Gerard, el propio Rosales, que se encargaron de todos los trámites posteriores a su fallecimiento. En esa procesión breve y corta, se le hizo una misa en la parroquia de San Nicolás y su cuerpo descansó en la basílica de Nuestra Señora de Notre Dame, Nuestra Señora de Boulogne-sur-Mer, en una cripta subterránea hasta 1861. Hasta que luego, largo, bueno, en mi libro que escribimos junto con Martín Blanco, repatriación de los restos de San Martín, un largo viaje de 30 años, porque se demoraron 30 años en repatriar los restos, por diversos motivos políticos y personales que afectaron a la familia. Recién en 1876 se empieza a hablar de trasladar sus restos al mausoleo de la catedral. Yo me anticipo a las preguntas al respecto porque siempre corre una leyenda respecto de los grandes problemas que hubo, que no existieron. La propuesta fue de José Prudencio Guerrico, hijo de Manuel Guerrico, íntimo amigo de la familia San Martín, que también fue testigo de la muerte general en 1850 cuando tenía 13 años. Estaba bajo la tutela de la familia Balcarce San Martín, íntimo amigo de Mariano Balcarce, secretario también en la delegación de París. Y es José Prudencio Guerrico, cuando regresa a Buenos Aires, quien cambia el paradigma del deseo de San Martín de descansar en el cementerio de Buenos Aires junto a su esposa Remedios de Escalada, como sí se lo había manifestado Adolphe Gerard en esas charlas que tenían en los últimos momentos de su vida. Y José Prudencio Guerrico, que era funcionario de la Municipalidad de Buenos Aires, se presenta al arzobispo León Federico Neiros y le presenta una solicitud, donde dice que la comisión encargada de esa municipalidad, del traslado de los restos del general San Martín, solicita al honorable Cabildo Metropolitano se le otorgue un lugar en la capilla baptisterio de nuestra catedral, para dar en ella digno lugar de descanso. Justifica el pedido con antecedentes de grandes hombres sepultados en catedrales europeas. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre supuestas condiciones impuestas por la Iglesia para aceptar alojar los restos del general San Martín. Sin embargo, los primitivos documentos que consultamos junto al colega, el doctor Blanco, no dan señales de disconformidad alguna. Resuelven el acuerdo en solo 15 minutos, como consta en el siguiente acta. Siendo el 17 de abril de 1876, reunidos en sala de acuerdos, en cabildo extraordinario, los 4 señores dignidades y los 4 señores canónigos, bajo la presidencia del primero, el secretario hizo lectura de una nota del señor arzobispo acompañándola de la comisión de la municipalidad, encargada de los restos, de la traslación de los restos del general, en la que se pide al honorable cabildo la capilla de esta iglesia, que anteriormente sirvió de bautisterio y que estaba vacía, para que en el frente oeste de ella levantar un altar a Santa Rosa de Lima y en el frente sur un sarcófago que contuviera las cenizas del ilustre guerrero de la Independencia. Acabada su lectura, el cabildo acordó unánimemente cuánto se pedía en la precitada nota, dando cuenta en otra el ilustrísimo y reverendísimo señor arzobispo de este acuerdo, con lo que se levantó la sesión a las 10:15 de la mañana, habiendo empezado a las 10. O sea, toda esa leyenda urbana de grandes discusiones y condiciones de la Iglesia, los papeles dicen todo lo contrario. Ese mismo día, el deán Ángel Brit informaba al arzobispo que, reunido el cabildo que presido en acuerdo extraordinario, se expresó unánimemente conforme con el proyecto de dicha comisión,
mirando como una de las preeminencias y de las glorias de la Iglesia metropolitana ser la depositaria de los restos de tan ilustre varón. Una vez más, y ya para concluir, la luz de los documentos recortan las alas de la fantasía. Como se ve, aceptación plena y sin condiciones. San Martín no era enemigo de la Iglesia. Como también sucedió que luego, ante el cambio o la permuta de la capilla Bautisterio, que está ingresando a la catedral hacia nuestra izquierda, por la de Nuestra Señora de la Paz, en ese cambio que se pidió por la municipalidad también al año siguiente, para que el mausoleo que se estaba ya preparando pudiese ser mejor, tuviera mejor visibilidad. Hay muchas fábulas, leyendas en cuanto a la ubicación de los restos del general San Martín, que seguramente me van a preguntar y estoy dispuesto a responder. Hay muchísima documentación al respecto, muchísimos testimonios de época que descartan que la Iglesia haya puesto alguna mínima condición a alojar los restos del general San Martín en la Iglesia metropolitana. Fue una cuestión de la municipalidad, directamente con la Iglesia. Las obras se avanzaron sin ninguna demora, mientras se hacían, obviamente, y se ponían de acuerdo en los trámites de la repatriación, ante el impulso del presidente Nicolás Avellaneda en 1877 de crear una comisión nacional de repatriación, donde se abrió una suscripción popular, donde se recibieron aportes de instituciones grandes, hasta de pequeños sindicatos como el de los zapateros, donde se han recibido telegramas con adhesiones y con poquito dinero de todos los rincones del país, donde todavía un joven cadete, el luego general Richeri, fue encargado de recaudar entre los cadetes de su promoción dinero para el mausoleo. Una gran obra popular, un gran recibimiento en 1880, un 28 de mayo, que fue transportado los restos desde Francia por el vapor Villarino. Una situación política del país muy difícil en 1880 con el tema de la federalización de la capital de Buenos Aires, donde San Martín fue un paréntesis en ese momento donde parecía que todo se iba a definir de forma violenta, como al cabo sucedió 10 días después. Y realmente San Martín fue una prenda de unión en ese momento. San Martín fue recibido de una manera apoteósica. Se calcula que pese a la lluvia había entre 60 y 100.000 personas. Hubo discursos de expresidentes como Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre, que habían propiciado siempre los homenajes y también la repatriación de sus restos. Y realmente descansó San Martín durante unos meses en el Panteón de Canónigos, porque hay algo que también no nos cuentan y que lo hemos descubierto al hacer nuestro libro, es que también el mausoleo viajó con los restos del general San Martín, o sea que se construyó, y recién fue inaugurado en octubre de 1880. Hay también un acta donde se colocan los restos en el mausoleo a medio construir, que nada dice sobre la posición del féretro de San Martín. Así que muchas veces, cuando leemos cosas por internet, cuando a fuerza de repetición damos una verdad por sentada, siguiendo la máxima gobeliana de miente, miente, que algo quedará, tendremos que a veces aprender a leer aquellos autores que estén documentados y que den a ciencia cierta una
una teoría o bien una verdad o una hipótesis basada en documentos y pruebas documentales. Y ya para concluir la reflexión final de este hombre, como lo bautizó Ricardo Rojas, el santo de la espada, que realmente espero que sirva esta charla para conocer también a este San Martín desde un aspecto humano, dentro de su alma y de su fe religiosa, que si bien no fue tan extrovertido como fue nuestro otro gran general Manuel Belgrano, íntimamente nos demuestra la historia, los documentos, sus cartas, que fue un devoto católico. En los tiempos que corren, a veces la fe en uno mismo, la fe religiosa, tan devaluada, ambas, creo que sirve a veces ponerle un poco más de énfasis y ponerla en valor, porque forma parte también de nuestra vida, de ser nuestro móvil en algunas acciones, y nos da grandeza y nos da también herramientas para manejarnos en el día a día, en los momentos difíciles, como también le habrá sucedido al general San Martín, y bien que tuvo momentos difíciles en su vida. Muchas gracias, estoy abierto a las preguntas. Seguramente Santiago, el teniente coronel Santiago Rospide, debe tener algo para mí, y podemos entrar en debate o por lo menos en charla, Santiago. Ahí está. No, primero repito, si no escucharon los cadetes, agradecerle a Roberto la brillante y sencilla exposición, dos cosas que en mi caso no carezco. Sí te quería preguntar, Roberto, que tanto has investigado y has trabajado este perfil, muchas veces denostado, ¿de dónde surge el mito de el San Martín masón? Yo no sé si es un mito, quizás no me atrevería a calificarlo de esa manera, pero sí quizás había una confusión. San Martín formó parte de las logias. Las logias eran con un fin. En las diversas épocas se mezcla masonería con antirreligiosidad. En los tiempos de San Martín había, obviamente, logias masónicas, pero muchas de ellas no eran anticlericales. Incluso muchas estaban conformadas por clérigos, que después sí, con las diversas condenas del Vaticano, o cuando se volvieron anticlericales, abandonaron esas logias. La logia de caballeros racionales, que se forma en Europa, más luego la logia Lautaro, eran logias de fin, que tenían un fin que era la libertad de América. Lo conformaron también religiosos. No hay prueba documental de que hayan estado ligadas a masonerías de Francia o de Inglaterra. Es más, el propio padre Furlong, que fue muy crítico de esto, y lo refiero porque escribió hace 70 años, o sea, más cercano al tema, al punto de los hechos, él habla de que ni siquiera Bartolomé Mitre, reconocido masón, ni Domingo Faustino Sarmiento, niegan que hayan pertenecido. El mismo Bartolomé Mitre habla de la logia como una logia no masónica, que si bien podía tener integrantes que formaran parte de la masonería, no hay documentación. Yo pienso que hay una confusión. Mismo hoy la masonería habla del iniciado San Martín. O sea, hay, digamos, un cambio de paradigma. No hay pruebas tampoco que en su vida privada haya, y es más, está documentado. Nosotros en uno de los últimos libros que escribimos con Juan Marcelo Calabria, que es San Martín más allá del bronce, hablamos de su vida cotidiana en París, precisamente por un diario de viajes que lleva el hermano de Miguel de la Barra, que lo mencioné en la charla, que era un encargado de negocios en París, donde día a día anota su vida cotidiana con el general, porque eran casi vecinos, y no habla en ningún punto de reuniones que no fueran más que tertulias, ni de presentaciones en este tipo de encuentros. Obviamente que San Martín ha tenido amistades que han formado parte de la masonería,
pero eso no implica que él también lo sea. Ella recibía de Lapas en uno de sus libros en que empieza a hacer hincapié en la supuesta masonería de San Martín, que usó un mandil en Perú, ese tipo de cosas que son completamente, por lo menos para mí y para muchos que me antecedieron, una locura que ya raya, digamos, en el mito. Ahí sí te doy la derecha, Juan, en el sentido de que casi podemos calificarlo de mito, hasta que no aparezca un documento que nos deba dar razón. Como San Martín, yo lo titulé en la nota de perfil, está rodeado de misterios, este es uno de ellos. Pero a veces son misterios generados por el propio San Martín y otros que se los generamos los historiadores, ¿no? Y eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando escuchamos versiones de supuestas filiaciones o este tipo de cosas que tratan de hacer de San Martín otra cosa de la que seguramente fue y pretendió ser, ¿no? Ahí preguntan, Roberto, ¿qué libro recomiendas para leer sobre este tema? Sobre este tema, mira, yo te voy a pasar un par de PDFs, sobre todo en el que me basé del padre Furlong y también de otro historiador un poquito más contemporáneo que profundiza más y es más crítico sobre todo y más profundo que la charla que acabo de dar, como para prender la curiosidad. Y eso la verdad que me alegra, ¿no? Porque prender la curiosidad de seguir investigando es algo de lo que uno trata de siempre de sembrar, ¿no? Y realmente te voy a pasar, Santiago, después por privado los PDF para que lo compartas con los cadetes. La obra de Furlong es un sanmartiniano profundo y muy respetuoso de la verdad histórica, ¿no? Eso también hay que reconocerlo. Bueno, muy bien. ¿Qué podemos decir de todo lo importante que el historiador Roberto Colimodio nos ha dicho en esta conferencia? Primero, señalar que evidentemente San Martín fue un hombre íntegro en todos sus procederes. Y como fue un hombre íntegro en todos sus procederes, tenía un fuego interior que lo movía, que lo movilizaba y que lo llevó a hacer esta gesta extraordinaria, concretada en su plan continental. Queremos decir que, en definitiva, sí, fue un hombre de fe. Y si aunamos esa fe, esa creencia, ese impulso que lo llevó a San Martín a hacer esta obra extraordinaria, podemos decir que está perfectamente en sintonía con el primer valor institucional que señala nuestro ejército argentino, que es precisamente la fe en Dios. Fe en Dios, amor a la patria y pasión por la libertad son los tres valores institucionales que profesa el ejército argentino. Y este hombre de fe, decimos, tiene que ver con esta fe en Dios, que justamente se define así. La fe en Dios señala la supremacía de lo espiritual, reflejando el sentido trascendente de la vida y la continuidad histórica de la nación desde su nacimiento. Este nacimiento, como muy bien decía Roberto Colimodio, es herencia de nuestros padres, de los padres de San Martín, de nuestros abuelos, de todos los que poblaron esta Argentina y que en definitiva vino de España. Pues bien, San Martín no fue un impostor, San Martín no fue un farsante, como decía Roberto, ni tampoco un simulador. Él se preocupó por formar el clero castrense antes de cruzar los Andes. Él fue el primer propiciador y el iniciador de que el ejército argentino tuviera capellanes. ¿Y por qué? Porque él sabía que sus hombres iban a morir. Él sabía que él, desde el momento que iniciaba el primer cruce, la primera columna que iniciaba la marcha hacia el cruce de los Andes, muchos ya no iban a volver. Y esos hombres tenían que morir. Y esos hombres tenían que morir bien, dignamente, y tenían que morir tranquilos. Y para eso creó el clero castrense. La proclamación extraordinaria
que sería como lo mismo que hizo Belgrano con la Virgen de la Merced allá en Tucumán, lo hizo con la Virgen del Carmen antes de iniciar el cruce de los Andes y la declaró patrona y generala del ejército de los Andes. A ciencia cierta y a ser veraces con los hechos históricos y esta entrañable amistad que tenían San Martín y Belgrano, podemos decir que fue, en cierta manera, Belgrano el que le inyectó y el que le dijo, y está escrito en cartas de puño y letra, no las vamos a leer ahora, pero son por todos conocidas, donde le dice que le vaya para adelante, que no tenga vergüenza, que no se deje llevar por los mentecatos que dicen cosas, no sé qué, y se van a burlar de usted en general, pero los soldados tienen que estar formados religiosamente. Por todas estas cosas no tenemos que olvidarnos, cadetes. No hay que olvidarse porque justamente estas cosas son las que nos motivan y nos impulsan a imitar a nuestros próceres. Y para finalizar esta conferencia que nos dio Roberto Colimodio, donde la fe de San Martín fue en definitiva la que hizo que hoy tuviéramos patria. La fe de San Martín fue la que hizo que se pueda libertar el Chile, el Perú, y que sus unidades hayan llegado también al Ecuador. Quiero terminar acá algo que nos va a dejar más tranquilos a nosotros que somos soldados y a todos aquellos que quieran conocer un poco más la figura del general San Martín. Un hombre de fe, decíamos al principio, y los principios del mando que generan, que impulsan y que ayudan al hombre de armas a comandar a sus ejércitos, a sus soldados, de acuerdo a la graduación que tengan y el nivel de conducción que ejerzan, el manual del ejercicio del mando del ejército dice que el primer principio del mando es creer en la causa que se sirve y auxiliarse de la fe en Dios. Y dice así, comillas, para llegar a cualquier meta, la primera condición será creer en su verdad y posibilidad. Un jefe escéptico será el principal destructor de la moral de sus hombres. El jefe deberá creer en lo que emprende y esperar el éxito, amar la causa que defiende. Continúo, comillas. En los momentos de peligro y fundamentalmente cuando el jefe se enfrenta a la muerte, en el cumplimiento de su misión, necesitará recurrir a los valores espirituales más puros para decidirse consciente y valerosamente a enrostrarla, es decir, a enfrentar la muerte. Continúo. Un jefe creyente estará mejor preparado para afrontar la muerte. El sentido de su vida trascendente lo posibilitará para dominarse y considerarla como un acontecimiento anticipado, normal e inevitable. San Martín sabía que iban a morir muchos hombres, como murieron, por eso los preparaba cristianamente. Y concluyo lo que dice acá el primer principio del mando, que es generador para la conducción militar. El jefe creyente influirá con sus convicciones y su ejemplo en el espíritu religioso de los subordinados y consecuentemente en la moral de sus hombres y de la organización. Cierro comillas. Si el general San Martín viviera en estos días, que no se puede porque no podemos ser contrafácticos. Exactamente, este primer principio del mando, el campeón, el que se lleva la corona, es el general San Martín. Porque en definitiva, San Martín fue un hombre de fe y un hombre que llevó hasta sus últimas consecuencias, hasta sus últimos obrar, todo su conocimiento y toda su fe que lo impulsó a llevar esta obra extraordinaria de libertar países en América hispana. Muchas gracias, Roberto, nuevamente desde el Departamento de Extensión Universitaria, y creo que hemos aprendido algo más sobre la vida de nuestro máximo prócer, el general José de San Martín. Muchas gracias.